Un día en clase de biología. Profesor, una pregunta. Dime, Marcos. ¿Podría explicarme cómo es el transporte de la savia elaborada? De acuerdo, te lo voy a enseñar. Ven conmigo. En el jardín. Las plantas obtienen la savia elaborada formada por agua, sacarosa y aminoácidos mediante la fotosíntesis. El transporte se realiza a través del floema. ¿Qué es el floema? Es un tejido vascular compuesto de células vivas comunicadas entre sí por placas perforadas o cribosas. Sí. El proceso del reparto por el floema se denomina translocación y se desarrolla ascendente y descendentemente. Explicamos el transporte de la savia elaborada mediante el flujo por presión. ¿Flujo por presión? Hay un gradiente de presión hidrostática o una presión entre las fuentes y los sumideros. ¿Me puedes dar una definición de fuentes y sumideros? Las fuentes son las zonas fotosintéticas donde se realiza la fotosíntesis y los sumideros son las zonas donde se consumen los productos, encontrados en ápices de raíces y tallos, en hojas en expansión, etc. Profesor, ¿la savia elaborada siempre circula con la misma velocidad? En invierno va más lento, a causa del taponamiento por calosa de las placas cribosas. Volvamos al laboratorio, allí te explicaré el proceso. En el laboratorio, la savia elaborada pasa por transporte activo desde las células productoras del parénquima clorofílico. Eso es donde tiene lugar la fotosíntesis, ¿verdad? Sí, pasa a las células acompañantes de los vasos cribosos, al floema. Desde las acompañantes se desplaza hacia las células cribosas. Esto da lugar a un aumento de azúcares que provoca el paso del agua por osmosis desde las traqueidas del xilema. En el floema, la savia circula por todas las células a través de las placas cribosas. ¿Pero qué provoca la circulación de la savia elaborada? Los tubos del floema aumentan la presión hidrostática y la diferencia de presión entre estos y los sumideros provocan la circulación de la savia. Finalmente, vuelve a haber un paso de agua del xilema al floema, por quedar las células del floema con concentración hipotónica. En el aula. Muchas gracias por la explicación, profesor. Hasta mañana. Hasta mañana, Marcos. El transporte de la savia elaborada. Una vez que la savia bruta se ha transformado en savia elaborada, ésta sigue la dirección de las zonas de origen o fuentes a las zonas de consumo o sumideros. Este paso se explica mediante la hipótesis de flujo por presión. Hipótesis de flujo por presión. La savia elaborada, rica en sacarosa, entra por transporte activo a los tubos cribosos del floema, produciéndose un aumento de concentración de azúcar. Este aumento de concentración provoca la cesión de agua por osmosis desde el xilema y ayuda al transporte de los nutrientes. Estos nutrientes son extraídos por las células que los necesitan, produciéndose una disminución de la concentración de sacarosa. Al disminuir la concentración, parte del agua regresaría al xilema.